Exactamente, a propósito de turismo, le damos la bienvenida a Luis Custodio. ¿Cómo les va? Buenas noches Luis? para todos. Sí, ayer se dieron a conocer cifras de parte del Ministerio de Turismo para el primer trimestre del año. Estaban atrasados esos números a propósito del turismo receptivo, o sea, aquellos que llegan, turistas que llegan al Uruguay. Pero detrás de esos grandes números hay otras cifras que vamos a ir repasando. Primero sí, refresquemos los datos absolutos que conocimos en la jornada de ayer, a propósito de la cantidad de visitantes, ¿no? Casi 1.400.000 personas para 3 meses y casi 891 millones de dólares, casi 900 millones de dólares. Esto lo que nos está marcando es que si lo comparamos con el año 2024, en cantidad de visitantes creció menos que en divisas. Las divisas crecieron más que la cantidad. Y acá tienen ustedes abajo en esta gráfica los primeros trimestres de todos los últimos años comparados, salvando la excepción de 2021 con las fronteras cerradas. Fíjense ustedes que estamos recuperando terreno y aproximándonos mucho al dato de 2018, que fueron 1.500 millones de dólares, por encima de 2024, por encima de 2023 en cuanto a los ingresos por divisas, y eso es un buen dato. Veamos ahora una dimensión más, y esto es ya proyectándonos para todo el año. Las barras azules son año a año el ingreso de divisas total por millones de dólares. Y 2025 es una proyección, tomamos los datos del trimestre, pero esa proyección la hizo Ceres y nos está demostrando un nivel que, fíjense ustedes, ya está por encima, o estaría por encima de cumplirse esto, de los valores del año 2018 y quedando en carrera para 2017, que fue un muy buen año en términos de divisas. Pero dejemos esto y vamos a profundizar en otras variables. Por nacionalidad se ha destacado, sí, el crecimiento de los argentinos, que es importante. Creció en cantidad de personas, pero cayó en estadía, por debajo de la semana, unos 7 días de promedio. Los brasileños, que se quedan más días, pero son menos los que vinieron, 22% menos. Los paraguayos, que crecieron y en estadía cayeron, pero son los que se quedan más, entre 13 y 14 días. Pero hay otros que es importante observar y que no estaban en las primeras luces. Son los uruguayos residentes en Argentina. Cuando uno observa cuántos argentinos vinieron y cuántas personas que residen en Argentina llegaron, la diferencia de eso prácticamente que lineal son los uruguayos que viven allá. Y fíjense ustedes, la caída, 1/3, de casi 120.000 el año pasado a algo menos de 40.000 ahora. Tanto así que los llegados de Argentina se redujeron. Todo esto por los uruguayos, porque en realidad los argentinos, como vemos antes, crecieron. Los uruguayos optaron quizás por Brasil u otros destinos y no visitaron su país en este caso. Ese es un número que vale la pena repasar. Veamos otros, porque hay acá otros elementos interesantes. El crecimiento en Rocha y en Coleña es importante, en Punta del Este también. Montevideo una caída. Pero estamos comparando con el mismo trimestre del año anterior. O sea, estacionalmente es verano igual, pero tuvimos menos y ese es un dato a revisar. Pero fíjense la última cifra que está allí. En tránsito creció 153%. Son más de 220.000 personas que estuvieron un día o menos en el Uruguay y que gastaron no más de 25 dólares. ¿Los podemos contar como turismo en el país? Bueno, como trabajamos en base a cifras de ingreso al territorio, nos encontramos con esto que puede estar distorsionando cifras. Son números que vale la pena tener en cuenta cuando hablamos de ingresos y sobre todo de turismo. Veamos algo más. Por alojamiento utilizado, la estadía en hoteles cae enormemente. Crece, en realidad crece, pero crece en la tercera parte de lo que crece la cantidad de turistas. Por lo tanto, se desacelera, no acompaña el crecimiento de turistas. El arrendamiento por plataformas crece enormemente. Y fíjense ustedes la opción que toman aquellos que no vienen a los hoteles, quizás. Aparte, hotel, otro tipo de alojamiento que crece un 660%. Es notorio eso, son datos interesantes para observar. Y por otro lado, hablamos de turistas en general, pero cuando se les pregunta a qué vienen, no todos vienen a hacer turismo. Fíjense esa cifra, crecimiento de viajes por estudios, un 120% más llegaron al Uruguay en el primer trimestre del año y creció en estadía también un 40%. Son cifras interesantes. Veamos ahora el peso que el turismo tiene en el Producto Interno Bruto. Era bastante alto en 2017, en 2018 estábamos hablando de arriba del 8%. En realidad, en aquel momento, en 2017, bajó algo en 2018, también 2019,
2020 fue solo un trimestre, 2021 el turismo interno movió algo y es esa cifra, fue creciendo y la proyección de vuelta de seres es de 6.3% para este año, recuperando parte de ese peso importante que tenía, fíjense ustedes, casi en el nivel de 2019 previo a la pandemia. Y sí, más turismo, como dice ahí, es más compras, es más empresas, es más trabajo, es más recaudación también para el país, eso es indudable. Para despedirnos, un dato curioso de algo que no vamos a volver a ver seguramente. Esto ya no es del Ministerio de Turismo, sino son cifras del INDEC, el equivalente al INE de Uruguay en la República Argentina, que tiene unas muy buenas estadísticas de turismo emisivo y receptivo. Y acá lo que tenemos es argentinos yendo a Uruguay y uruguayos viniendo a Argentina. En azul, los argentinos que han llegado trimestre tras trimestre, y en rojo los uruguayos que han ido a Argentina. Fíjense, el primer trimestre del año 2023, la diferencia enorme a favor de los argentinos que llegaban. Fíjense ahora también, en 2025, primer trimestre, una diferencia enorme. Pero ahí donde está el círculo que encuentran. Ese fue el momento que no vamos a repetir y es cuando los uruguayos inundamos la República Argentina. Fíjense ustedes la barra roja en el segundo, en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre del año 2023. 3 millones contra 45 y hubo momentos, sobre todo por julio del año 2023, que 1 de cada 3 turistas que estaba en Argentina era uruguayo. Cifras insólitas derivadas de un momento muy particular del tipo de cambio que seguramente no se van a repetir. Cuando desayunaban champagne en Argentina. ¿Qué te parece? Luis, muchas gracias. A ustedes, que pasen bien.